Muy buenos días, queridos amigos. Tengan cada uno de ustedes. Nuevamente reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. El título para el día de hoy, lunes 5 de febrero, es Justicia para los oprimidos. Queridos amigos, aquí este salmo, escrito por Asaf, muestra una petición de justicia, buscando la justicia de Dios. ¿Sí? Vemos que nuestros antepasados pidieron un rey para que el pueblo de Dios fuera gobernado, ¿sí? Ya que ellos querían tener rey, entonces Dios les otorgó esa petición, ¿sí? Pero vemos que los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios, no la de ellos. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser para quienes o para qué debería de garantizar la paz y la justicia en la tierra, atender a los marginados sociales, ¿sí? Aquellos que se encontraban clamando esa justicia, a ellos deberían de garantizar esa paz, a ellos deberían ser atendidos por los dirigentes de Israel. Ahora, el trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. ¿Sí? Pero queridos amigos, vemos que estos hombres, los dirigentes de aquel entonces del pueblo de Dios, ¿qué era lo que hacían? Vamos al libro de Salmos, capítulo 82. Libro de Salmos, capítulo 82. Y ahí encontramos esa angustia de Asaf, ¿sí? ¿Por qué? Porque había injusticia en aquel entonces. Dice el versículo 1, Dios en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. El versículo 2, donde empieza la petición de Asaf, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vemos aquí la petición de Asaf. Él ve tanta injusticia, ¿sí? Y que todos ellos, todos los líderes, todos los líderes de aquel entonces, queridos amigos, se creían como Dios porque ponían su autoridad de ellos mismos y no conforme a la voluntad de Dios. Por eso aquí este salmista les hace un recordatorio que todos son mortales, ¿sí? Ahora, en el Salmos 82 vemos cómo Dios declara sus juicios sobre los jueces corruptos de Israel. Los dioses claramente no son ni dioses paganos ni ángeles, porque nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de Dios, y por lo tanto no podrían ser juzgados por no cumplir con esto. Vemos, queridos amigos, en Salmos 82, del 2 en adelante hasta el 4, reflejan las leyes del Torah, que identifican a los dioses como líderes de Israel. Dios les pregunta a los hijos de los hombres si juzgan con justicia, si se anuncia su castigo, porque se los halló injustos. Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad, sin conocimiento, ¿sí? Hacían su voluntad de ellos, no la de Dios, ¿sí? Habían abandonado la ley de Dios,
Habían abandonado esa luz que era Dios. Ahora, queridos amigos, Dios comparte su gobierno en el mundo con agentes humanos, designados como sus representantes. Pero ¿qué era lo que hacían estas personas? Se sentían con ese mando, ese poder y oprimían al pueblo de Dios, algo que no debían hacer. ¿Sí? Aquí, queridos amigos, vemos que en Salmos 82, ¿qué es lo que expone? Expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que creían o que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas, ¿sí? Pero Dios nunca les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a juzgar, ¿sí? Van a gobernar, no más bien a juzgar. Pero ellos lo que hacían eran hacer justicia por su propia cuenta, ¿sí? Vemos que nuestro Dios siempre les recuerda que son mortales, ¿sí? Por encima de la ley de Dios, ¿sí? Todos son mortales, ¿sí? Todos son iguales. Nadie está por encima de la ley o de Dios. Dios juzgará al mundo entero, ¿sí? Entonces, queridos amigos, por eso era esa angustia de Asaf, porque él veía mucha injusticia en el pueblo de Dios. Veía que el pueblo de Dios pasaba por momentos difíciles y por eso les hace ese recordatorio, porque Dios, pues, les dio esa autoridad, ¿sí? Pero recordándoles hasta qué punto ellos podían gobernar, hasta qué punto tenían autoridad. En Deuteronomio 16, capítulo 16, versículo 18 dice así: jueces y oficiales pondrás en tus ciudades, ¿sí? Que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, querido amigo, vemos aquí, Dios les habla, sí, de buena manera. Pero ¿qué es lo que hacían estos hombres? Dios puso a ellos para que le representaran, no para que tomaran el mando por ellos mismos, para que hicieran su voluntad. No, Dios no lo hizo con ese propósito. ¿Sí? Dice en Romanos 13:1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos, queridos amigos, lo que dice el apóstol Pablo. Y eso fue lo que Dios hizo. Pero como les decía, en aquel entonces no tenían reyes, pero el mismo pueblo de Dios pidió rey. Y ya después, queridos amigos, pues lamentaban tener un rey porque pues este rey pues no les daba la justicia que ellos necesitaban, sino que estos reyes o estos líderes de Israel abusaban de su autoridad, hacían lo que ellos querían, ¿sí? Entonces, queridos amigos, ahora una pregunta. O antes de la pregunta, Dios juzgará al mundo entero, sabemos. También el pueblo de Dios rendirá cuentas a Dios. Entonces, queridos amigos, no somos aceptos o no quedamos sin dar cuentas. Sí, algún día daremos cuentas a nuestro Dios. Tanto los dirigentes
como el pueblo, deben emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Ahora, la pregunta para nosotros: ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? Quizás eres jefe en tu trabajo, quizás tienes un puesto en tu trabajo y tienes gente a tu mando. ¿Hasta qué punto ejerces sobre esa autoridad? ¿Con qué justicia estás allí? Piensa en esto, querido amigo. Quizás tienes hijos. ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad y esa justicia? ¿Sí? ¿Cómo estás utilizando la autoridad que Dios le ha dado? ¿Cómo tratas a tus hijos? Porque tengamos cuidado, queridos amigos, allí. Porque nuestros hijos que ahora tenemos hoy en día son prestados, querido amigo, amiga, son prestados. Algún día tendremos que rendir cuentas a nuestro Dios. Dios le va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo tal? ¿Qué hiciste con mi hijo Josué, con mi hija María? ¿Qué es lo que hiciste? Vamos a dar cuentas. Porque aquí en la tierra podemos decir que son nuestros hijos y yo sé lo que hago y dejo de hacer con mis hijos, qué educación les doy y cuál no. Pero un día vamos a rendir cuenta, querido amigo. ¿Sí? En tu trabajo, cómo tratas a tus trabajadores. ¿Sí? Vamos a rendir cuentas, querido amigo. Por eso meditemos. ¿Sí? En cómo tratar a los demás. ¿Sí? Pues esto ha sido el mensaje para el día de hoy, querido amigo, amiga que me escuchas. Le invito a que para el día de mañana nuevamente pueda conectarse, pueda ver este video. Si Dios lo permite, nuevamente para el día de mañana estaremos compartiendo y así lo vendremos haciendo hasta que Dios nos preste vida. Oremos, oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, oh Dios eterno, porque en esta mañana nos ha permitido abrir su santa palabra libremente. Gracias porque nos ha permitido estudiarla, comprenderla, Padre eterno. Y ayúdanos, Padre, a lo que hemos aprendido el día de hoy, podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre, a no ser opresores, sino a ser su santa voluntad y no la nuestra. Oh Dios eterno, ayúdanos a no caer en el orgullo, a no enaltecernos. Por favor, oh Dios eterno, ayúdanos. Nos ponemos en sus lindas manos, oh Dios eterno, y todo esto lo pedimos y lo agradecemos también en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Espero para el día de mañana, si así Dios lo permite. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.